Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio. Continuamos con Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Y nuestro invitado hoy es el autor del libro Alma de Payaso, mis recuerdos e historias que contar. Francisco García López, comunicador social, está con nosotros, y su personaje, Federico, un alter ego con alma de payaso. Reflexionábamos en la primera parte del programa sobre Charles Chaplin. Si vemos un poquito la historia del cine mudo, fue un personaje que hizo reír a carcajadas. Y Charles Chaplin también dejó unas frases con su personaje Charlotte, que era pues un vagabundo que se reponía, digamos, de muchas situaciones. Y dejó una frase como esta, decía, abro comillas, solo sigo siendo una sola cosa, un payaso. Eso me pone en un plano más alto que cualquier político. También Charles Chaplin dijo, estoy en paz con Dios, mi conflicto es con el ser humano. Y para reír de verdad, usted debe ser capaz de llevar su dolor y jugar con él. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Lo realmente importante es luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla, perder con dignidad y atreverse de nuevo. Y también decía Charles Chaplin, un día sin reír es un día perdido. ¿Qué opina de estas reflexiones, Francisco? Carlos Alberto, pues realmente el solo escucharlas en este momento que usted las estaba pronunciando, de verdad que me produce escalofrío de emoción y de la belleza y de la profundidad que contiene cada una de esas frases de un personaje como Chaplin, que incluso pues en su personaje, en su representación, lo hace así, como de una manera, yo creo que parte pues también como de lo que podría ser, por ejemplo, el ridículo, sin importar de hacer el ridículo, hace las cosas y las hace con total transparencia, profundidad, ingenuidad, no calcular. Por eso decimos que hoy en día las personas que tienen alma de payaso no son las personas que andan calculando todo, sino las personas que simplemente hacen y quieren hacer el bien, el de ayudar, el de compartir, el de generar momentos, espacios y situaciones donde todos estemos y vivamos muy bien. Súper bonitas, súper profundas. Mire cuántos años tienen el haber sido expresadas, interpretadas o pronunciadas y todavía tienen una total vigencia. No se requiere de grandes tratados, discursos y demás. Con cosas simples y elementales o de manera simple y elemental se puede transmitir lo profundo. En eso encuentro una similitud, digamos, de Chaplin con el personaje Federico, que también cuando se le pregunta qué piensa Federico, qué hace, realmente él se autorreconoce como una persona simple y valora a las personas simples, las personas elementales pues como de esa manera de ser simples, sin mucho rebus y demás. Pero por ejemplo, así como Chaplin en su momento mencionaba hace un momento que por ejemplo Marcel Marceau, antes de ser tan reconocido, de ser reconocido a nivel mundial como ese gran mimo, él también hizo cosas muy bonitas que reflejaban, por ejemplo, la bondad de su ser y el bien de su alma, pues esa alma pura a través de la solidaridad. Él ayudó a salvar muchos niños de los campos de concentración durante la Guerra Mundial y los salvó, los ayudó. Uno lo puede ver, pues hoy en día nos puede llegar a nosotros a través del cine. Y el cine es un medio donde también se puede pues mostrar situaciones reales o interpretaciones de situaciones reales y muestran en una película muy bonita también que se llama Resistencia esa situación de Marcel Marceau que permite ver uno a una persona con un alma de payaso muy pura. También en el cine, otra película
La vida es bella, donde también en medio de una situación de guerra, un padre de familia trata de montarle a su hijo como un mundo ideal o como si la vida, como si todo eso que están viviendo en medio de la guerra fuera un juego. El único propósito que tenía era el de no permitir que su hijo fuera consciente de toda esa situación de drama, de riesgo, de peligro que había en la vida, y montó todo esto como si fuera un juego, lo que estaban viviendo en campos de concentración. Y volviendo al tema de Ucrania, que mencioné hace un momento, incluso el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que también se menciona en el libro, es considerado por Francisco, y lo comenta con Federico, una persona con alma de payaso, porque esta persona también ha luchado mucho por su país. Ahí se menciona una situación, por ejemplo, uno ve que al cine se lleva, por ejemplo, muchas veces la vida de personas. En el caso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sucedió al contrario. Él representó en un papel de una comedia, como si fuese el presidente de su nación. E incluso pues el movimiento, como se llamaba, como el servidor del pueblo, después fue como el eslogan de su partido, de su movimiento político. No era un político, era una persona, y se postuló después, motivado a través de esa representación, fue elegido presidente de ese país. Mucha gente cuestionaba o criticaba que una persona que no estaba en el mundo de la política fuera a ser capaz de gobernar una nación como esta, Ucrania, pero en una situación tan compleja como la de la invasión y la guerra. Estimado Francisco, le quiero hacer una consulta precisamente para todas las personas que en este momento le escuchan y que usted está haciendo como esa fuente de inspiración para animarse a escribir, para crear un personaje que tenga precisamente esa chispa de la vida, como hoy lo estamos viendo que lo tiene Federico. ¿Tiene usted alguna rutina o algún ritual de escritura que precisamente le hubiese ayudado en todo este trayecto para mantenerse enfocado y muy productivo en este proyecto? ¿Y cuánto tiempo le tomó? Mariana, el ejercicio de la escritura es relativamente nuevo en mi vida, tengo que decirlo. O sea, siempre me ha gustado, siempre he querido escribir, pero digamos que de manera más reciente, gracias tal vez a un ejercicio, un concurso, una convocatoria de escribir historias sobre el barrio, me pareció un ejercicio muy interesante, donde me motivé a escribir la historia del barrio en el que yo vivo, Francisco, y bueno, resultó seleccionada y después se publicó. Entonces dije, qué tan interesante. Eso me motivó un poco como a seguir escribiendo. Antes de eso, pues eran ejercicios más desde la academia, desde el estudio, pero en el fondo yo creo que siempre existía ese deseo de escribir. Recuerdo que antes, o sea, tímidamente me daba temor pues como escribir, plasmar las ideas, por esto es como un atreverse hoy en día a contar, a decir, a arriesgarse a compartir, y me ha parecido un ejercicio muy valioso, porque desde hace mucho tiempo atrás la experiencia que yo he tenido era, por ejemplo, una que llamaba Hojas Doradas, con deseo de escribir algo, no como para hacerlo público o compartirlo. En algunos momentos lo escribía en hojas doradas. ¿Cuáles eran las hojas doradas? Por ejemplo, hojas de árboles secas. Yo recogía varias hojas secas, escribía algunas cositas ahí, que una hoja tras otra, pues recogían un pensamiento, y al final de pronto las dejaba sueltas por ahí a la sombra del mismo árbol. Si llega alguien aquí y coge una hojita con un texto y otro, pues quedaron en la historia, y de pronto lea lo que en aquel momento escribía. Y bueno, y así. Pero entonces ahora no, ahora sí hubo como una motivación, un ánimo, un deseo de querer aportar. Yo considero el tema de la escritura como un aportar a la preservación de la memoria. Por eso me parece importante, y el llamado también es a que las personas no solo leamos, sino que también escribir, contar, decir, hablar de nuestros territorios, de los personajes de nuestros territorios, de las anécdotas personales, familiares, laborales o de cualquier tipo. Es una manera de ir dejando también para la historia una memoria, que creo que es muy importante, y de alguna manera lo he valorado un poco más ahora con todo el desarrollo de la tecnología que hay, donde de pronto ya la memoria de nosotros como individuos o como seres humanos, no sé, pienso personalmente que puede estar en riesgo de que ya no pensamos tanto, ni escribimos, ni nos expresamos, porque de pronto nos amparamos mucho en la tecnología y vamos permitiendo que
la tecnología vaya hablando por nosotros. Entonces hubo como una reflexión en ese sentido. Hay que escribir y quiero de alguna manera seguir escribiendo sobre otras historias y quiero hablar mucho también del espacio territorial que yo habito, en el que nací, he crecido y creo que es muy rico como cualquier otro territorio en posibilidades de historias locales, nacionales o demás. Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar. La artista Mar de Iris, Marcela Azcárate. De verdad, desde todo mi corazón, muchas gracias por generar estos espacios para que las personas puedan conectarse desde otra óptica y seguramente que el universo les va a proveer y les va a dar mucho, mucho más de lo que ustedes están dando por generar toda esta armonía y todo este servicio de amor hacia los demás. Muchas gracias. Francisco, háblenos de Antioquia, háblenos de esa tierra, de ese Itagüí, de su Antioquia del alma. Claro que sí, Carlos Alberto. En este libro de Alma de Payaso, el territorio principal o la mayoría de los relatos e historias de vida que se describen ahí como anécdotas, como recuerdos, hablan mucho de Itagüí y también de Medellín, Medellín como la capital. Entonces, hablar de Federico es en este espacio, o sea, Federico se ubica en un espacio territorial que es Itagüí. Obviamente, para que los lectores conozcan, entonces se describe un poco Itagüí. Itagüí es un territorio muy querido, muy importante. Históricamente fue reconocido como la ciudad industrial de Colombia, con mucho desarrollo de muchas industrias y demás. Esa presencia de grandes industrias y de muchas industrias también hace que sea cuna de muchos obreros, un pueblo obrero. Itagüí es en su historia un pueblo obrero. Muchos campesinos de los diferentes municipios de Antioquia llegaban a Medellín y llegaban a Itagüí a buscar empleo en estas empresas y se ubicaban en grandes empresas del sector de los textiles, por ejemplo, que llegaban a tener hasta 15,000 trabajadores. Entonces, muchos abuelos, tíos, papás, pues de nosotros, de las personas de mi generación, fueron obreros. Entonces es un pueblo obrero, personas muy trabajadoras y barrios que se conformaron con la ayuda pues del convite, del trabajo mancomunado, del apoyo mutuo, con mucha tradición pues campesina y religiosa y de todo eso, y deseo de ayudar. Unos papás que se esforzaron mucho en esas empresas, a sus hijos, por ejemplo, ya tuvieron mayor oportunidad de brindarles posibilidades de estudio. Yo veo que hay como una cualificación, pues, capacitación de los muchachos cada vez más. Entonces ya unos papás campesinos, luego obreros que tenían unos hijos, que los pudieron enviar a la escuela, al colegio, que crecieron, que fueron a la universidad. Esos a su vez crecieron y ya con mejores condiciones académicas y de formación y mejores posibilidades de unos empleos diferentes también. Han ido como dándole unas mayores posibilidades a unas terceras generaciones que ya también van entrando a la universidad y teniendo como otras posibilidades. Entonces Itagüí es un pueblo que se ha ido como mejorando como en ese sentido. Un pueblo muy particular, que lo quiero mucho, muy particular porque estando también pues como aquí en el sur del Valle Aburrá, rodeado pues de todos los municipios antioqueños con una muy fuerte tradición campesina, aquí con esa mezcla que tuvo pues como con toda esa parte de industria y demás, no le da como toda la connotación de un pueblo pues o un municipio campesino. Ya aquí, por ejemplo, las fiestas que se celebran no es como en la mayoría de los pueblos de Antioquia, que evocan esa tradición pues campesina, de la flor, la fruta, la cosecha y demás. No, aquí es como, hay otro tipo de cosas. Incluso se celebra en Itagüí una fiesta muy particular y muy bonita que también se menciona en el libro. Aquí, con tanto trabajo que ha habido en tanta industria, hubo un grupo de personas que se pusieron a pensar hace ya como 30, 35 años que dijeron, hay un derecho al ocio, al descanso, todo no puede ser trabajo. Y se inventaron una celebración muy bonita que ya tiene como 35 versiones de celebrarse cada año, que se llama el Día Mundial de la Pereza. Pero el Día Mundial de la Pereza no es una evocación pues de la pereza por la pereza, sino como de un espacio para el ocio, para el encuentro, para el juego callejero, para la recocha, para las manifestaciones artísticas y culturales. Entonces, en esos espacios hay comparsa, hay mucho maquillaje,
hay mucho mimo, payaso, cuentero, culebrero, músico, pintor, todo. Una fiesta muy bonita que invito a todas las personas que algún día se den la pasadita por Itagüí cuando estemos celebrando las fiestas de la pereza, que son muy bonitas, que incluso han alcanzado pues como un reconocimiento a nivel internacional muy grande. Por ejemplo, nos decían, o alguna vez por ahí en los medios decían que el Día de la Pereza, además de en Itagüí, también ya se estaba celebrando en una ciudad, no recuerdo bien si es de Irán o de Irak, motivados por la fiesta de la pereza que se celebra aquí en Itagüí. Maravilloso lo que nos cuenta nuestro invitado Francisco García, y definitivamente Alma de Payaso nos sumerge en un mundo de alegría, positivismo y vocación de servicio a través de su personaje Federico. También nos enseña sobre el ambiente cultural, natural del sur del Valle de Aburrá, por ejemplo, de Itagüí, y de estos territorios que, como bien lo menciona nuestro invitado, hay mucho por contar, por descubrir sobre estos maravillosos lugares. Y quisiera preguntarle, para ir finalizando, a nuestro invitado, durante todo este proceso de esta gran obra literaria, ¿cuáles fueron esos mayores desafíos durante la elaboración pues, de esta obra literaria y cómo logró superarlos? Juliet, Carlos Alberto, Mariana y demás oyentes, pues bueno, atreverse a escribir de todas maneras plantea un reto, y yo creo que es más como un reto o una dificultad personal, un bloqueo personal, pero que si uno de pronto se arriesga y se atreve pues como a superar, yo creo que lo puede superar. Parte en principio era como el temor a contar cosas, historias, algunas pues como íntimas bueno, o que la gente las juzgara mal. De pronto me daba un poco como el temor también de que la gente perciba o percibiera el texto como escrito por alguien, como digamos, con mucho ego, pues, o egocentrismo, como si quisiera hablar de sí mismo, como si fuera el centro, pues, del planeta, del universo o de la vida. Y tal vez por eso, pero bueno, de alguna manera se resolvió ahí, hablando con Federico, de que fuera las historias de él, las que el mismo Francisco, que conoce tanto a Federico, las contara. Pensar que no es el sentido de hablar por hablar de uno, pues como por destacar la vida de uno, sino que a través como de historias que uno conoce, que ha vivido, que han gozado, que otras personas las han escuchado y les ha parecido graciosas, pues como decir, bueno, vamos a compartirlas. Yo creo que ese reto se superó un poco al principio y hoy en día me da mucha alegría, porque yo pienso que debo de animarme a invitar a otras personas que sé, o algunas que no sé, pero que seguramente también de alguna manera en algún momento han tenido el deseo de escribir, ya que todos podemos escribir. Yo creo que todos tenemos muchas historias que contar, o versiones de la vida, o pensamientos, o imaginaciones. Muchos otra vez tienen una imaginación muy bonita, que la pueden poner a volar, y que simplemente empezar a escribir, y es un ejercicio muy entretenido. En el caso particular, yo creo que fue de mucha libertad. Pienso que me liberé de muchas cosas que las tenía ahí como guardadas en la mente, y tenerlas ya plasmadas en un libro, en un documento, pues me da mucha alegría. Y hasta aprendo de ellas, porque una cosa es uno pensarlas, pero otra cosa ya es como leerlas, las puede digerir de otra manera, reflexionar sobre ellas, y pienso que eso le puede ayudar a uno a seguir cualificándose o mejorando o valorando o reflexionando o replanteando situaciones de la vida o reforzándolas. Francisco, ¿dónde puede algún oyente que quiera conectarse con el libro Alma de Payaso, 1000 recuerdos e historias que contar de Francisco García López, dónde lo puede encontrar? Es de Editorial Poemia, que tengo entendido, ¿no? Sí, Carlos Alberto. El libro Alma de Payaso, 1000 recuerdos e historias que contar es un libro que, por fortuna, y vale la pena en este momento destacarlo, con el encuentro de una editorial como Editorial Poemia, que dio la oportunidad de poder ir plasmando y consolidando unas ideas, unos borradores en un texto, y con un apoyo, pues con un acompañamiento, con una asesoría, con una entrega muy especial de las personas que hacen parte de Poemia, pues se haya ido como cualificando para hacerlo
técnicamente mejor presentado, más valioso, más rico y más atractivo. Entonces, con Poemia, aprovecho la oportunidad, Carlos Alberto, Juliet y Marian, a través del programa para destacar, pues, y agradecer públicamente a Poemia por todo el apoyo. Ya se puede adquirir. Tengo un número de celular, pues, que la gente podrá llamar y lo vamos a estar divulgando para que la gente lo conozca, y a través de las redes sociales. En Instagram como Alma de Payaso, en Facebook como Francisco Javier García López, y también hay por email un correo fgarcia.l2@hotmail.com. Mi número de celular, si lo puedo compartir, es 300-618-7134. Ese número lo vamos a estar dando a conocer por allí para que la gente que quiera leer el libro Alma de Payaso lo pueda llamar, y con todo gusto se lo hacemos llegar de alguna manera. Estimado Francisco, gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros en este programa. Para nosotros ha sido un gran privilegio escucharle, y a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Por favor, Francisco, ¿cómo obtener esta obra titulada Alma de Payaso? Marian, antes de eso, agradecer mucho a ustedes, Carlos Alberto, Juliet, Marian, en general a Nuestro Oxígeno. La vida es nuestro medio, no solo desde lo natural, desde los recursos naturales, sino también la vida en nuestro entorno y demás. Entonces, muchas gracias por darnos la oportunidad, Federico y a mí, de compartir con ustedes y con todos los oyentes estos pensamientos, estas ideas, e invitarlos a que, si desean adquirir el libro, lo pueden hacer a través de, hay en Instagram algo que se llama Alma de Payaso. Allí se van a colocar la información, pues los datos de contacto, tanto el correo electrónico, el número de celular, también en Facebook, y yo creo que por muchas redes sociales lo vamos a divulgar. Repito yo el número del celular: 300-618-7134. Allí también se pueden comunicar por ahora para comprar el libro, para adquirirlo, y se los hacemos llegar de esta manera. Le enviamos un fuerte abrazo, felicitaciones por esta obra, por este mensaje y también por sus reflexiones al autor del libro, Francisco García López, y también a su personaje, Federico, un alter ego con alma de payaso. A usted también, Juliet, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, Mariana, nuestro invitado. Gracias por este maravilloso espacio, y a todos nuestros oyentes que mantienen conectados con nosotros. Marian, muchas gracias. A usted, Carlos Alberto, muchísimas gracias. A nuestro invitado también le agradecemos, Francisco García López. Para nosotros ha sido un gusto hablar hoy de esta obra tan especial, Alma de Payaso. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. Frases que se nos quedan hoy para reflexionar, y lo decía el autor: el payaso es un ser bondadoso que quiere ver dibujada una sonrisa, alegría en los demás seres. El payaso es el más humano de los seres humanos. Un día sin reír es un día perdido.